mi nombre es Martín Gastelum Molina y estoy cursando la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. Hoy les hablaré un poco sobre las variables eléctricas. La variable eléctrica es una cantidad numérica que cambia el valor y está relacionada con el fenómeno de la electricidad. Los principales son voltaje, corriente y resistencia. ¿Por qué es importante las variables eléctricas? Porque ella nos proporciona información para saber la variación de un circuito. A continuación les presentaremos una serie de preguntas. Mateo es un joven inquieto que tiene muchas dudas sobre la forma en que la electricidad funciona en los circuitos eléctricos y electrónicos. Ayuda a Mateo a resolver las siguientes dudas. ¿Cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Bueno, significa lo mismo. Voltaje y tensión es la fuerza que opone el movimiento de los electrones que hay entre dos puntos cuando existen entre ellos una diferencia de números de electrones llamado diferencia de potencial. Bueno, aquí en la imagen de abajo, chavos, aquí les presenta el voltaje y la tensión. Aquí es en la diferencia del potencial que se produce entre dos cuerpos de carga positivo y negativo representamente. Bueno, aquí está la tensión y si ven el voltaje, ahí en la imagen está rojo el positivo y negativo el verde. Ahí se marca la corriente que es por amperajes, la resistencia que es por ohm y pues la tensión que es por voltajes. Y hay dos tipos de corrientes, corriente continua y corriente alterna. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica de un circuito? Nos sirve para saber la magnitud de la corriente, si es grande o pequeña. Se puede definir como la cantidad de carga eléctrica que pasa por la sección de un conductor cada segundo. Y su unidad es medida por amperios. Un amperio es equivalente al paso de 624 a la 10 sobre 18 electrones por segundo. Cuando mayor la intensidad eléctrica que necesita un aparato para funcionar, mayor consumo de gastos eléctricos. Bueno, no sé si han escuchado ustedes cuando les dicen el cableado de la luz, si te piden de qué diámetro de qué hueso la quieres, si es del 8 o si es del 16. Entre más grueso es mayor la capacidad se me fue la palabra, espejo en la busco, de amperios que pasa por segundo. Bueno, aquí están unos ejemplos sobre la corriente alterna y la corriente continua, perdón. Bueno, la corriente continua viene siendo lo de las baterías, por ejemplo, aquí está la imagen. Se dice continua porque no tiene variación. Haz de cuenta, la corriente es lo que marca son 12 y conforme vaya bajando, no hay saltos elevados, por ejemplo, de 12 no puede pasar a 14 porque es lo máximo que da. Y en la corriente eléctrica sí hay variación debido a un corto o a una falla en el foco, algo así. No sé si han escuchado que los focos se les funden por un corto o por una cuchilla que se cayó. Lo que pasa que tenía una velocidad de 110 voltios y con el corto se incrementó a 220 y se hizo el corto y se fundió el foco. ¿Cuáles son las unidades de medida de voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia y dónde se obtienen? Bueno, aquí abajo tengo una tablita donde dice magnitud, unidad en que se mide, apartado para medir la magnitud y el símbolo. Bueno, la tensión se mide en voltios y se llega con un voltímetro. La intensidad de corriente es por un amperio y se mide con un amperímetro. La resistencia es por ohm y se mide con un ohmmetro. Bueno, aquí abajito tengo un triángulo. Un triángulo donde la B significa los voltios, la R la resistencia y la I la intensidad. Bueno, si te fijas aquí tengo unas formulitas.
Me preguntarán de dónde se obtienen estas fórmulas. Bueno, por ejemplo, si yo tapo la B, me queda la intensidad por la resistencia. Si yo tapo la I, me queda los voltios sobre la resistencia. Si yo tapo la R, me toca los voltios sobre la intensidad. Y ahí se obtienen. Bueno, pues en conclusión, las unidades aquí son muy importantes debido porque si tenemos la intensidad de corriente y los voltios y no sabemos qué resistencia ponerlo, pues aquí está muy sencillo, es voltios sobre resistencias. Perdón, voltios sobre la intensidad y te da la resistencia que ocupan soldarle a su circuito eléctrico. Sería todo, muchas gracias.